Bienvenidas a Catavinas Podcast 7, el podcast de mujeres feministas radicales de Andalucía. Hoy empezamos celebrando y no tenemos más remedio que compartir con vosotras una maravillosa e inesperada noticia. El Servicio de Igualdad del Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz premia a nuestra asociación Afromujeres en la 7ª edición del concurso de buenas prácticas en feminismo rural en su categoría de organizaciones de mujeres por nuestro proyecto Catavinas Podcast, por valorar y visibilizar buenas prácticas que, integrando el feminismo, fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres de los municipios de la provincia de Cádiz, por su carácter original e innovador, por su desarrollo también para las mujeres del medio local y rural, por su continuidad, sostenibilidad, coordinación con otras organizaciones, por su aportación a la cultura, a la diversidad generacional y social, entre otros factores. Y este premio sin duda nos inspira por su reconocimiento a nuestra labor, a nuestra causa. Les dejo con el resumen del acto. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará coraje. Hoy paramos porque mucho que te quede, y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará coraje. Hoy paramos porque mucho que te quede, y esta huelga es imparable. Somos un equipo de mujeres de distintos campos profesionales que nos marca una importante conciencia feminista. Como asociación nacemos en Jerez de la Frontera de la inquietud y del compromiso con la defensa de la agenda feminista abolicionista, buscando ensanchar los lazos con otras mujeres con las mismas inquietudes. Romy, ¿y tu vinculación con el feminismo cómo surge? El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se celebra Miembro el de 23 Supervivientes en septiembre. Acción, un colectivo de mujeres. Es un proyecto original, innovador, ya que hace uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en cuanto a su formato. Tenemos en marcha la realización de varios programas, ya hemos hecho 6 concretamente, cuyas protagonistas son asociaciones de vecinos, mujeres rurales en su propio entorno, también mujeres conocidas del movimiento feminista. Tenemos a personas de mucho renombre. María Grigelmo, periodista. También tenemos a Nuria González, abogada y especialista en derechos humanos. También ha venido Sara Berlori, que es superviviente del sistema prostitucional. Nica, de la plataforma contra abusos sexuales a menores, y muchísimas más que tampoco podemos nombrar, ¿no? Y muchas mujeres también a nivel local que han venido a hablar con nosotras en el podcast. Y los programas los grabamos nosotras, los hacemos nosotras, los producimos nosotras con medios informáticos propios, nos autofinanciamos, nos autodirigimos, lo hacemos todo. Las invitadas son, por un lado, mujeres con un amplio recorrido en el espacio feminista y solvencia dentro de lo que es el espacio del feminismo abolicionista, y por otro lado, que se prestan sin ánimo de lucro, evidentemente, porque somos una asociación sin ánimo de lucro, y por otro, mujeres del entorno local y rural a las que invitamos a venir a hablar de sus propios problemas. Esta es una actividad que vamos a implementar permanentemente en nuestra asociación. Al ser un proyecto vivo, se irá adaptando a las demandas de que mediante el feedback de las oyentas se nos vaya presentando. Gracias por vuestro interés, nos vemos pronto, Catadivina. Salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres. Nos adentramos en Catavinas Podcast 7, hoy cercanas al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hablaremos de varios temas importantes y haremos hincapié en varios asuntos que nos parecen de extrema gravedad, aunque no en el mismo orden. Por un lado, no podemos pasar por alto la flagrante explotación sexual y violencia contra las menores tuteladas por una red criminal que ha quedado impune.
pederastas en Murcia, otros en Canarias. Este año también detuvieron a 12 hombres en Asturias. Algunos de esos hombres ya habían sido detenidos en 2 ocasiones por hechos similares, al ser autores de diversas agresiones sexuales a diferentes menores. El principal investigado se encuentra en prisión preventiva, pero el resto campa a sus anchas en la calle. Por otro, los terribles feminicidios que se siguen sucediendo, entre las que debemos contar varias mujeres prostituidas. A día de la grabación, 80 mujeres asesinadas en 2024. Hablaremos de la violencia que se ejerce hacia los menores. Por lo que contaremos con una invitada especial o catadivina, Sofía García Pérez, criminóloga, que nos hablará sobre menores testigos de la violencia doméstica y de género, una entrevista que nos trae María Collado. Queremos también recordar que el 18 de noviembre es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, ASI, y tenemos la inmensa alegría de anunciar una nueva colaboración en Catavinas Podcast y un nuevo espacio, o una sección especial, Agresión Sexual Infantil, ASI y otras violencias contra la infancia, que conducirá la reconocida activista Nika, coordinadora de la plataforma Vergüenza Pederasta. Además, el 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y la Niña y se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña desde 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos de los Menores desde 1989. Otra novedad es que estrenamos otra sección llamada Mujeres en Primera Línea, donde daremos a conocer los proyectos de ley y propuestas de grupos y plataformas que abogan por programas que fomenten los derechos de las niñas y mujeres, comenzando por la LOASP. De modo que, comenzamos. La ONU declara Día Mundial para la Prevención de Abuso Sexual Infantil el 18 de noviembre, contrarrestando el movimiento MAP de sus siglas en inglés, Personas Atraídas por Menores, de esta fecha. Inauguramos una nueva sección que nos acompañará en Catavinas Podcast, Agresión Sexual Infantil, ASI y otras violencias contra la infancia. La realizadora y conductora de este espacio es la activista Nika, representante de la plataforma feminista Vergüenza Pederasta, colectivo de apoyo a supervivientes y denunciantes de pedofilia y pederastia. Los temas tratados en dicho espacio serán muchos y variados: prevención, pedofilia y captación, supervivientes de pederastia, ASI, abuso sexual infantil, menores tuteladas, las madres protectoras, el maltrato institucional, el falso SAP, el negocio de la infancia y mujeres, las redes pedocriminales, el lobby pedófilo internacional, grupos coercitivos, las sectas y otros temas. Así que bienvenida a este tu espacio, Nika. Buenas a todos, yo soy Nika, este espacio se llama Leonas y Cachorros y estoy muy agradecida a Afra Mujeres por habernos dado este espacio en su podcast Catavinas para expresarnos, así que vamos a liarla. El primer objetivo es que te sientas cómodo o cómoda y que sientas que este espacio es tuyo. El segundo sería sensibilizar acerca de las necesidades de las personas que sufren abuso sexual infantil y de las que lo denuncian, sus demandas, su problemática. Y otro objetivo sería también formar agentes de cambio que puedan ayudar a las personas que están en esta situación. Pues soy antipederasta, soy feminista, soy anarquista y soy atea. Y el espacio que estamos presentando nos gustaría que fuera un espacio antipederasta, feminista, por supuesto, antifascista, antisectas, por favor, un respeto a los ateos ya está bien, y también apartidista. Queremos que sea un espacio de colaboración y denuncia ciudadana. Hasta ahora, sobre todo lo que hemos hecho ha sido intentar crear redes de apoyo, intentar hacer una investigación, hacer acompañamientos, hacer campañas, convocar concentraciones
Nos costó encontrar el nombre. La verdad es que había barajado otros antes. Lo viejo no quita lo pederasta, o Por mí y por todas mis compañeras, Vamos guerreras. Al final hemos dejado Leonas y Cachorros por decisión popular de las personas que más se están implicando en el proyecto y que me están ayudando, que os las voy a presentar en breve, se vienen sorpresas. Me gustaba el logo de Lo viejo no quita lo pederasta, porque lo viejo se refiere sobre todo no solo a los viejos pederastas, como los de Murcia, sino también al patriarcado, al capitalismo, al sistema. Se dice que a los gobiernos no les importan los niños y deberían importarles. Yo creo que eso no es verdad, lo de que no les importan. ¿Por qué? Porque son un recurso muy útil, son mercancía y son la futura fuerza de trabajo, son los que pagarán las pensiones, pero es que a veces dan dinero en el presente. Entonces, realmente en excepciones, digamos, las leyes son laxas para que se las salten en ciertas ocasiones, como por ejemplo, por poneros un ejemplo, el entretenimiento de los adultos. Películas, por ejemplo, ¿no? Está prohibido que los niños trabajen y a esos no les protegen, están desprotegidos y por ello generan un negocio. Pues pasa esto con muchas más cosas que vamos a ir viendo por aquí. ¿Por qué digo que el sistema es pedocriminal? Explota a mujeres y niños, además no acaba con ello, además lo fomenta y además castiga la denuncia, como estamos viendo. Me parece aterrador, me parece que roza el terrorismo y lo llamaré el proceso, porque les putea continuamente. No solamente es el silencio cómplice, es porque les afecta que el sistema les falle, les excluya, no les crea, les revictimice, les trate como agresores. Es muy loco todo esto, es que si no estás dentro no puedes saber la magnitud del acoso que sufren y de la criminalización que sufren y de cómo el sistema les intenta castigar cuando denuncian. Si no somos las personas de su alrededor las que organizamos movimientos sociales que pidan cambiar esto no va a cambiar. Pienso mucho en la soledad de las víctimas y de los denunciantes, porque por lo que he visto han sido años de procesos, años de maltrato institucional, con montajes policiales, judiciales, mediáticos, con Lawfare, fake news, troll centers, años de exclusión social, con todo el riesgo que conlleva para ellos. Entre los temas que queremos tratar están los derechos de la infancia y la adolescencia, el activismo relacionado con ello, la psicología y la salud mental, la educación, tipos de violencia hacia la infancia y de paso también hacia feministas, hacia antipederastas, hacia denunciantes, hacia madres protectoras, que muchas veces son los mismos, redes sociales y grupos coercitivos, el tema de su impunidad, de su radicalización, de su crecimiento sin control, el tema del abuso sexual infantil, el tema de negocios con menores de muchos tipos, el tema de justicia, reparación y acompañamiento. Así que como veis es un espacio completito, pero nos gustaría que creciera mucho más con vuestra participación, que nos dejéis preguntas, dudas, sugerencias de temas a tratar, porque me gustaría que fuera un espacio vuestro, en el que podáis expresaros libremente, en el que encontréis un medio, porque sabemos que las puertas se os cierran en todos, y por eso me he metido yo en este melón. Así que por favor, si os interesa el tema, compartidlo y participad en todo lo que queráis. O sea, el tema está cada vez peor, se cuela la ultraderecha en los grupos por la infancia y los pocos que estamos ahí, o las pocas que estamos desde hace tiempo, por ejemplo, feministas que no nos hayan echado todavía, ya no sabemos qué hacer. Tal y como yo lo veo, para formar un movimiento por la infancia y un movimiento antipederasta fuerte, necesitaríamos, por una parte, acompañarles y ayudarles a crear redes de apoyo. Por otra, información y formación sobre abuso sexual infantil y cómo denunciarlo, sobre redes de captación de menores, sobre grupos de acoso organizado y sobre redes de explotación sexual infantil. No es divertido, pero es necesario. También necesitaríamos saber sobre recursos útiles para derivar a las víctimas y personas voluntarias en todos los ámbitos que estén comprometidas, porque este tema de la infancia es transversal. El riesgo que supone el hecho de que no les crean
y estén libres todos sus agresores es un tema peligroso para todos, para menores y para mayores, y es algo que tenemos que denunciar los mayores porque los menores no pueden juntarse a denunciar esto. Entonces, ¿a qué esperamos? Por último, me gustaría dedicar el dibujo que hemos hecho para el espacio del podcast, y me gustaría dedicárselo, por una parte, a las menores de Murcia que han tenido la valentía de denunciar esto, que sepáis que estamos con vosotras, todas las leonas, y que no vamos a dejar que esto quede así, quede impune, ni por vosotras, ni por las anteriores, ni por las que vendrán, que esto es muy fuerte y tenemos que cambiarlo, saliendo a las calles o haciendo lo que sea. Y también se lo quiero dedicar a una niña que es muy especial y que nos ha hecho de modelo para el dibujo. Cuentas con nosotras. Y poco más que deciros, que muchas gracias por escucharnos y esperamos que os guste el espacio y participéis en él y sea algo útil e importante para la lucha feminista y para la lucha por la infancia, porque yo creo que ya se necesitaba algo así. Muchas gracias a todos y un beso muy grande, os quiero.
Las feministas tenemos la necesidad de apelar a la sociedad y a los gobiernos a elaborar propuestas consistentes que den una respuesta real y efectiva al gravísimo atentado a nuestros derechos mínimos y a tener una vida libre de violencia y explotación. El consumo de la demanda de prostitución es una práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago. Y en este aspecto nuestra sociedad se desluce por completo, pues somos el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. Con esta lectura del fragmento del Manifiesto para la Restauración de las Víctimas del Sistema Prostitucional de Supervivientes en Acción, plataforma constituida por mujeres supervivientes del sistema prostitucional que tiene mucho que decir, comenzamos esta nueva sección llamada Mujeres en Primera Línea, dando a conocer distintos proyectos de ley, convenciones y propuestas de grupos y plataformas que abogan por programas abolicionistas que fomenten los derechos de las niñas y mujeres, comenzando por la LOASP. ¿Por qué iniciamos esta sección? Porque vemos una necesidad de difundir este tipo de información. En la práctica, hay un absoluto y profundo desconocimiento de la LOASP, propuesta de ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional. No solo desconocimiento, sino que muchas personas opinan de esta sin haberla leído, por lo que el debate resulta imposible, por pura ignorancia de la misma. Aquí trataremos de acercarla en distintos podcasts, además de invitarles a leerla. Aquí abajo les dejaremos el enlace de la misma. Empezaremos por su génesis, la iniciativa de promover una ley feminista para la abolición del sistema prostitucional fue acordada en una reunión asamblearia celebrada en Madrid el 30 de noviembre de 2019. No es nueva, aunque hoy por hoy hay personas que ostentan espacios de poder y espacios de acción directa que ni siquiera han oído hablar de ella. Como decía, organizaciones de mujeres y plataformas abolicionistas que están adheridas a la PAP, es la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, a la cual pertenecemos, ya en 2019 debatió y acordó la necesidad inaplazable de elaborar e introducir en la agenda institucional una ley abolicionista y apostaron por abrir esta propuesta al conjunto de las organizaciones feministas que compartían sus objetivos de erradicar esta forma extrema de violencia contra las mujeres. En este marco amplio de debate, convocaron un encuentro el 22 de febrero de 2020, donde participaron más de un centenar de mujeres, muchas de ellas en representación de organizaciones feministas de todo el territorio de nuestro país. En estas jornadas de debate analizaron el contenido básico que debía contener la ley abolicionista, así como el calendario de implementación y las bases de la campaña de difusión. Durante casi un año trabajaron desde la plataforma estatal y con otras organizaciones feministas para hacer posible la LOASP. La motivación. En nuestro estado nos encontramos en un marco en el que, a pesar de haber suscrito todos los instrumentos internacionales referidos a prostitución y trata con fines de explotación sexual, en 1995 se despenalizó el proxenetismo no coercitivo en el Código Penal, dándole el respaldo a las prácticas proxenetas. Desde entonces pasamos de ser un país de tránsito de mujeres prostituidas a ser un país de destino que, en lugares como los fronterizos de Cataluña con Francia, son un destino de turismo sexual de fin de semana regentado por un proxenetismo legalizado e inscrito en registros oficiales cuyo objetivo es la legalización de la actividad lucrativa de la prostitución, actividad que en un 90% está controlada por la industria del sexo. Por ello, la plataforma PAP entendió imprescindible el abordaje de una ley abolicionista que situara en el centro a las mujeres en situación de prostitución, sus derechos y la obligación del Estado de garantizar los recursos para su integración y su reparación. Repito, el abordaje de una ley abolicionista que situara en el centro a las mujeres en situación de prostitución, sus derechos y la obligación del Estado de garantizar los recursos para su reparación integral. Una ley que desmantele la industria de la explotación sexual y que desactive la demanda, para lo que es un instrumento útil y necesario la penalización de los prostituidores.
Una ley, en definitiva, que sirva para la justa reparación de las mujeres, víctimas de esta forma extrema de violencia contra las mujeres y que transforme nuestra sociedad con un mensaje claro: las mujeres no somos mercancía. En unos instantes, nuestra compañera María Collado entrevistará a Sofía García Pérez, criminóloga, cuya tesis se basó en los menores testigos de violencia machista. En los últimos años, una de las mayores preocupaciones es la situación en la que se encuentran los menores que son testigos de una violencia machista en su familia. Los maltratos, ya sean de forma verbal, física o psicológica. En 2021 se creó una ley que reconoció a la infancia como víctima de la violencia machista. Afirma la entrevistada que las consecuencias de la violencia machista sobre los menores son gravísimas, tanto a corto como a largo plazo. Se producen una serie de trastornos y problemas psicológicos y sociales similares a los que presentan sus madres como víctimas de esta violencia. Las niñas y niños también están siendo agredidos. En dicho trabajo, Sofía García aborda la diferencia entre violencia doméstica y violencia de género y define los diferentes tipos de violencia que suceden en el ámbito de la familia y las consecuencias a corto y a largo plazo. Pero mejor les dejamos ya directamente con la entrevista. Buenas tardes, Sofía García, bienvenida a nuestro Catavinas, al podcast Catavinas desde la Asociación Aframujeres. Hola María. Nos hemos interesado en tu trabajo de fin de grado, concretamente del grado de Criminología, con mención especial en Psicología, y tu trabajo concretamente pues trata de los menores testigos en la violencia doméstica, con la línea de trabajo de intervención psicológica con mujeres maltratadas. Y ya te doy paso para ir al grano y que nos cuentes un resumen de tu trabajo que tanto nos ha interesado. Muy bien. Pues yo he tratado de lo que es la violencia doméstica, que está muy presente en las familias, y he querido visualizar que no solo son víctimas las mujeres, sino que hay otras víctimas que parecen invisibles y son los menores que viven en ese entorno. Estas situaciones tienen unas consecuencias psicológicas, a veces físicas, que marcarán a estos niños para el resto de sus vidas. En este trabajo de investigación yo he querido tratar el impacto que pueden causar estas situaciones en la infancia o en la adolescencia, qué factores, contextos que se tienen riesgo de ser víctima doméstica. Y este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que también está asociada a otro tipo de violencias, como puede ser la de género, la psicológica, la económica, u otro tipo de violencias que veremos más adelante que he tratado. De acuerdo. Has enfocado tu trabajo con ciertos objetivos e hipótesis. Me gustaría que me los explicaras, por favor. Sí, he trabajado con un objetivo general, que es precisamente investigar el impacto de la exposición de los menores a la violencia doméstica, su bienestar psicológico, físico, emocional y su desarrollo futuro. Y luego otros específicos con sus hipótesis, como puede ser, por ejemplo, analizar la relación entre esta exposición de menores de la violencia doméstica y al desarrollo emocional en su infancia y adolescencia, identificar los factores de riesgo que influyen en los menores ante la violencia doméstica, investigar el papel de las instituciones y los profesionales para intervenir y prevenir esta violencia, también una detención temprana y adecuada para poder mitigar estos efectos negativos. Estas políticas y programas de prevención va dirigido tanto a víctimas como a agresores. Así se puede reducir la violencia doméstica y proteger a estos menores. Estupendo. Me gustaría también que nos hablaras de los tipos de violencia doméstica, que creo que dejas claras las diferencias de conceptos básicos que creo que es importante que conozca el público. Sí, porque cuando hablamos de malos tratos nos lleva un poco a confusión y se emplea indistintamente lo que es violencia de género, doméstica, de pareja.
Y hay que diferenciar que la violencia doméstica se produce lo que es en el hogar, en la casa, y lo puede ejercer cualquier miembro de la familia. Por ejemplo, puede ser una madre o un padre sobre los hijos, los nietos sobre los abuelos. Es un ámbito donde está velado las miradas, donde se produce dentro de lo que es la privacidad familiar. Esta combinación de violencia física y maltrato psíquico del hombre hacia la mujer es el caso más frecuente de lo que es violencia doméstica y es el que más se difunde en las sociedades actuales. Actualmente, la mayor sensibilidad social ante ello y las responsabilidades penales en las que incurre el ofensor hace que este tipo de violencia se advierta de forma más creciente. En el ámbito familiar también se experimenta lo que es violencia sexual, que abarca una amplia gama de comportamientos, bromas, comentarios ofensivos, actos sexuales que la mujer desea rechazar. Y lo que es la violencia de género, quería diferenciarlo, que se produce simplemente por el hecho de ser mujer, tanto fuera como dentro de la casa, en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida pública. Es una construcción social, no una derivación espontánea de la naturaleza. Aquí incluimos también lo que es la forma del maltrato, el abuso personal, explotación sexual, maltrato psicológico, el físico. Ya hace años, en el 1993, la ONU, en Viena, reconoció los derechos de la mujer como derechos humanos. Declaró que la violencia hacia las mujeres es una violación de los derechos humanos. Te cito una frase que dijo: además, existen creencias de que la agresión contra la esposa se puede justificar cuando ella ha incumplido con las obligaciones que el sistema social demanda para las mujeres, esposas sumisas y madres perfectas. Esto es lo que es un poquito la diferencia, ¿no?, entre la violencia doméstica y la de género. Tenemos otra violencia que es la física, que es el uso de la fuerza contra el cuerpo de una persona. Se considera una conducta que exponga agresión física contra una mujer, un hombre, un niño, un anciano. También tiene muchas formas, muchos grados, puede ser desde un empujón hasta una bofetada, hasta un golpe, hasta producir lo que es la muerte. La violencia física es la más evidente dentro de lo que es el maltrato doméstico. Es muy difícil de ocultar porque deja secuelas de forma inmediata, sus víctimas no lo pueden ocultar, no se puede excusar fácilmente. Y también la visibilidad de estas agresiones físicas permite que así la víctima tenga conciencia de que lo que ha sucedido y así pueda pedir ayuda. El tratamiento legal de la violencia doméstica se ha centrado sobre todo en lo que es maltrato físico, porque es un reflejo de nuestra sociedad y que se le da más importancia a un daño físico que a otros tipos de daño, seguramente porque es el más difícil de ocultar. Pero hay peores, por ejemplo, violencia psíquica, que es una conducta orientada a la desvalorización de otra persona. Los malos tratos psíquicos causan sufrimiento y son tan dañinos o más que los maltratos físicos, en cuanto a lo que es un deterioro de la salud física y la salud mental de la persona. ¿Cómo se hace esta agresión psicológica? Se hace a través de manipulaciones emocionales, con desprecio, te culpabilizan, te humillan, tienden a reducir lo que es la autoestima, la seguridad de uno mismo. Las formas de violencia psíquica se manifiestan sobre todo hacia las opiniones, en los trabajos, en las actividades que realiza normalmente la mujer. Esta indiferencia hacia sus necesidades y la falta de atención también es una forma de violencia psíquica. Entre la que es violencia física y la psíquica están las amenazas, las coacciones, se imponen determinadas conductas de sumisión, obediencia, aislamiento o control. Y luego está la violencia sexual, también es una de las más habituales en lo que es la violencia de género, pero es la que menos se denuncia a nivel mundial. Busca el sometimiento de una mujer a través de utilizar su cuerpo contra su voluntad. Es un fenómeno socialmente generado por una cultura que asocia lo que es la masculinidad con agresión y con dominio sexual. ¿Quieres hacer alguna pregunta, María? Pues precisamente ahora va a ser el día contra la trata y este tema de que nos expliques que sobre la violencia sexual nos viene muy bien para que quede claro el concepto. Bueno, pues te digo, la violencia sexual es cualquier tipo de contacto sexual no deseado, hasta un intento de violación o llegar hasta la propia violación. ¿Cuándo se produce este delito? Pues cuando no hay consentimiento por parte de la otra persona. La mayoría de los datos disponibles que provienen de las encuestas basadas en la población se relaciona a la violencia sexual con agresiones en la pareja, pero también hay que incluir el abuso sexual en la niñez, el abuso por una persona que no es la pareja, y acompañado a la violencia sexual siempre tenemos la violencia emocional y física.
¿Tendrías algún porcentaje de representación de los tipos de violencia que nos has comentado en la violencia doméstica? Sí, yo he incluido en el trabajo unos datos que son del 2015, un poquito lejanos, pero bueno, se hace ver una idea de lo que puede ser, donde la violencia psicológica, dentro de todas las violencias domésticas sufridas, el 51% es violencia psicológica. Tenemos un 45% de violencia física, un 2% de violencia sexual y luego un 2% de todas las demás. Bien, Hay que mencionar la económica, ¿no? Sí, eso te iba a mencionar ahora, que la violencia económica es una de las menos conocidas y menos investigadas hasta el momento. ¿En qué consiste la violencia económica? Son manifestaciones frecuentes de la violencia como prohibición de tomar decisiones sobre la economía familiar, realizar compras independientes, que la pareja se niegue de darle dinero para los gastos del hogar, se siente la mujer coartada por estudiar, por trabajar, ser víctima de petición de préstamos o de uso de su propio dinero sin consentimiento de la pareja. Tiene relación con otras violencias, como te decía, y está acompañada también de una violencia psicológica de control, emocional, física y sexual. En el ámbito de lo que es la pareja o la expareja, es una forma muy machista, muy normalizada, invisibilizada y muy extendida, que se consigue anular la capacidad económica, presente y futura, la de sus hijos, y así lo que hace el agresor es dificultar salir a la mujer de ese círculo de violencia machista. Pues muchas gracias por dejarnos todos estos conceptos claros. Y ahora, si te parece, podemos ya orientarnos hacia el aprendizaje del menor de estas violencias. ¿Hay alguna teoría en la que se basa este aprendizaje? Sí, mira, se llama lo que es la teoría del aprendizaje social. ¿Qué se basa? Pues es que los niños aprenden por medios de lo que es la observación, de la imitación. Están influenciados por la acción de otros. Siempre hemos visto que los niños que dicen, los niños son esponjas, pues se trata de eso. Y se basa en 3 conceptos: que la persona aprende a través de la observación, el estado mental afecta en el proceso de aprendizaje, y que solo porque algo se aprende no significa que pueda afectar en un cambio de comportamiento de la persona. Si las personas aprendiesen solo a base de su experiencia, en lugar de a través de observar a otros y aprender sus acciones, sería muy peligroso. Pues, por ejemplo, un alumno copia en el examen y su profesor le castiga. Si el resto de compañeros pueden aprender que esta acción está mal por las consecuencias de las acciones de su compañero. Aquí en el aprendizaje social se define en cuatro principios. Primero, la atención, porque para aprender es necesario prestar atención, especialmente los niños cuando ven algo novedoso, algo diferente. La retención es internalizar la información y que la almacenan como recuerdo. Reproducirlo, se reproduce esta información retenida anteriormente y se la utilizan cuando es necesario, por ejemplo, en un examen. Y luego la motivación, que cuando observamos que otra persona es recompensada o es reprochada por hacer algo, motiva al observador a imitarlo o a evitarlo. Este aprendizaje sí que involucra a toda la comunidad, porque los niños aprenden del comportamiento de sus padres, de sus maestros, de sus compañeros. Actualmente, con las tecnologías se han generado muchos estudios enfocados a redes sociales, medios de comunicación, videojuegos, para determinar si promueven la violencia en los niños y en los adolescentes. Muy interesante. Creo también que nos explicas la manera de transmitirse entre generaciones la violencia, y nos gustaría que nos lo contaras para ver cómo se transmite a los niños. Pues mira, la transmisión intergeneracional es un efecto destacado, porque produce a largo plazo en los niños expuestos a la violencia doméstica un modelo de comportamientos violentos. Estos niños, luego en la edad adulta, tienen más probabilidades de maltratar a sus parejas. En el caso de las niñas, de ser víctimas de violencia de género. Estos menores viven de forma continuada y prolongada situaciones violentas, de abuso de poder, experiencias que les van a marcar en su desarrollo, en su comportamiento, en su personalidad y en sus valores cuando sean adultos. Aprenden a entender que las relaciones y el mundo es de una manera inadecuada. Estos comportamientos violentos sufridos dentro del hogar se transmiten de una generación a otra, de los padres a los hijos. Los padres ven una figura de autoridad en una familia. Esto puede ocurrir porque son patrones aprendidos, de comportamientos aprendidos y equivocados. Entonces, la familia es el primer agente socializador, el que define el desarrollo del niño.
Si las relaciones familiares son violentas, influirá en el niño para que estas relaciones entre hombres y mujeres la consideren que va a ser violenta. Estos patrones lo aplicarán en su futuro. No aprenden estrategias adecuadas de relaciones interpersonales, soluciones de conflicto, de diálogo, de respeto, flexibilidad. Una de las conclusiones en las que hemos llegado con esto es: el hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben obedecerle. Las mujeres son inferiores al hombre, no tienen los mismos derechos. Si un hombre golpea a una mujer es porque ella lo provoca o se lo merece. Pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene por qué tener repercusiones. Si quieres que te respeten, debes ser violento. La verdad es que es una lástima que estos menores integren estas conclusiones para después seguir aplicando en sus propias vidas. Pues sí. ¿Existe algún perfil de maltratador que hayas podido reflejar en tu trabajo? Sí, yo en el trabajo lo que he intentado ver si existe realmente un perfil de maltratador, pero realmente no está definido ni a nivel educativo, ni de edad, ni de situación laboral, como posibles maltratadores. Sí que es verdad que por lo que general el nivel educativo es más bajo, pero existen niveles que ejercen violencia doméstica con niveles altos de educación. La situación laboral no es un elemento decisivo, pero sí que puede incidir estar en paro o tener unos bajos niveles de ingresos. Muchas veces estos maltratadores tienen una buena imagen pública. No es infrecuente que cuando se conocen malos tratos en un hogar, los vecinos, la gente se sorprenda porque piensa que es una buena persona, pero es que ellos no saben cómo actúan dentro de ese entorno. Son signos visibles de hostilidad hacia su pareja, cómo la tratan a ella, el resto de la familia, parece que la tratan con afecto. Pero es en el entorno privado donde este individuo ya se manifiesta y es ahí donde descarga su agresividad. Ya. Y dentro de este perfil que no se termina de definir, ¿habría algunos rasgos que sí que fueran comunes entre todos los casos que hayas podido estudiar? Sí, yo he recopilado unos 6 rasgos que pueden definirlo. Puede ser el primero, control y dominación. Los maltratadores a menudo buscan ejercer control y dominio sobre sus parejas, sus familias, utilizando diferentes formas de abuso para tener el poder sobre ellos. Problemas de control emocional. Pueden tener dificultades para controlar sus emociones, lo que les lleva a reaccionar de forma excesiva o violenta en situaciones de estrés o de conflicto. Tienen baja autoestima, aunque puede ser paradójico, pero estos maltratadores tienen baja autoestima y utilizan esta violencia como una forma de sentirse más poderosos y controlar a los demás. Estos patrones también pueden ser comportamientos aprendidos, como hemos visto antes la teoría de aprendizaje social. Esto es, muchos maltratadores han sido ellos mismos testigos, han experimentado violencia en sus propias familias durante la infancia, lo que puede influir estos patrones en el futuro. Y luego creencias y actitudes machistas. Tienen ya creencias arraigadas sobre la superioridad masculina, la sumisión femenina, entonces justifica su comportamiento abusivo hacia sus parejas y sus familiares. Y luego está la falta de empatía. Pueden mostrar falta de empatía hacia experiencias y sentimientos de sus víctimas, lo que les permite así justificar ese comportamiento violento. ¿Se podría decir que también hay algún otro factor externo que condicione esta violencia doméstica? Sí, por ejemplo, lo que es la droga, estrés, los celos, el alcohol, el paro, suelen utilizarse como una excusa frente a la violencia y son factores explicativos muy importantes. La gran mayoría de las mujeres que declaran malos tratos de su pareja dicen que bebía demasiado, que abusaba del alcohol y las drogas y refleja cierta relación entre los datos de consumo y de malos tratos. Ya. Pues muchísimas gracias, Sofía, por lo que nos estás contando. La verdad es que es súper clarificador. Y ahora ya me gustaría que fuéramos al punto de la cuestión, que es la consecuencia de esta exposición sobre los menores. Vale, las consecuencias de la violencia doméstica es un problema social. Afecta directamente a lo que son los integrantes menores de edad porque creen pensando que es algo muy natural. Entonces, esta presencia en los hogares produce falta de adaptación, un escaso rendimiento, no permite que los menores interactúen correctamente con las personas que les rodean. Afecta a cada uno de la familia y en su desempeño laboral, educativo, personal. Cuando un efecto negativo crea un efecto negativo dentro de lo que es el rol familiar. Vale, las consecuencias son varias.
¿vale, María? Vale. Y te voy a explicar. Mira, están las consecuencias que son físicas. Están en condiciones negativas en el ámbito familiar y pueden padecer trastornos somáticos, dolores, náuseas, asma, bajo peso, retraso en el crecimiento, alteraciones del sueño, tienen pánico nocturno, tienen pesadillas, problemas de alimentación, anorexia, bulimia, comen en exceso, algún síntoma regresivo, regresión psicomotora, del lenguaje, enuresis, encopresis, conductas inmaduras. Luego a largo plazo ya pueden padecer patologías muy importantes, producto de este estrés, de la hiperactivación fisiológica prolongada en el tiempo, pueden causar una muerte prematura, ictus cerebral, cáncer y cardiopatías. A ver, suena muy... Sí, suena muy fuerte todo, ¿verdad? Pero así es. Luego también tenemos lo que son las consecuencias socioemocionales. El trastorno de estrés postraumático se produce en la mayoría de estos menores. Si no se trata correctamente, como una patología, lo pueden mantener durante el resto de su vida. Este es un trastorno que presentan las personas después de haber presenciado o vivido un acontecimiento impactante, peligroso. Se pueden sentir asustados o estresados, incluso cuando ya no existe ese peligro, ellos mantienen este miedo. A partir de los 6 años se consideran los siguientes diagnósticos. Una exposición a una amenaza o un daño real, síntomas de reexperimentación, pérdida de conciencia, recuerdos, sueños involuntarios, terrores nocturnos. Luego evitación de estímulos, tienen pensamientos, lugares de personas, alteraciones cognitivas y su influencia en el estado de ánimo, reactividad psicoemocional, alteración de la conducta. En la etapa del desarrollo, esta alteración de estos niveles produce un estrés que exterioriza a través de ataques de ira, de irritabilidad, sobresaltos, hiperactivación, problemas de sueño, concentración. Al menos la duración es de 1 mes de estos efectos. Vale. Otros, Sí. la ira, la depresión, baja autoestima, agresividad que no canalizan, dificultades de expresión, bueno, todo esto. Me preguntaba que como has hecho la mención psicológica, si también has estudiado específicamente las consecuencias psicológicas. Sí, sobre todo la violencia doméstica, esta exposición es un gran riesgo para el bienestar psicológico de los menores, sobre todo si además de ser testigos han sido víctimas de esta violencia. Muchos estudios demuestran que estos niños expuestos a esta violencia presentan conductas antisociales, más agresivas, miedo, inhibición con respecto a niños que no han sufrido tal exposición. La competencia social es menor y el rendimiento académico pues, es más bajo. Se detectan promedios muy altos de ansiedad, de depresión, síntomas traumáticos y se estima que entre un 25 y un 70% de estos niños que presentan episodios de violencia manifiestan problemas clínicos de conducta, sobre todo externos, conductas agresivas y antisociales. En la mayoría de los casos de la violencia doméstica hay etapas donde los niños maduran su desarrollo psicológico. Si las agresiones se producen de una figura que es primordial y una referencia para ellos, como es el padre, que es sobre el agente de socialización por excelencia más que la madre. Yeah. Crecen inmersos en el miedo, aunque solo sean testigos de esa violencia, y no les afecte el maltrato directo. Son candidatos al diagnóstico de trastornos por estrés traumáticos, depresiones, por desesperanza o trastornos de personalidad. Qué barbaridad. Y me pregunto, ¿y con relación a la madre también tiene consecuencias? Sí, porque la mayor parte de estos trastornos aparecen cuando los niños están expuestos de manera directa a la violencia, entonces tienen su origen en la incapacidad de los progenitores, tanto el que se desempeña el rol de agresor como el de víctima, de satisfacer necesidades psicológicas, biológicas y emocionales de sus hijos. Los menores que crecen en hogares con violencia interiorizan creencias y valores erróneos de las relaciones interpersonales, aceptan la violencia y la desigualdad entre sexos. Las secuelas que se generan en las mujeres como ansiedad, depresión, provocan un menor control en la educación de sus hijos, por lo que va perdiendo la calidad de la relación y presenta un deterioro en la identidad del menor, manifestando problemas de conducta. Si la violencia llega a ser crónica, la mujer ya delega los cuidados de sus hijos en otras personas, con lo cual la relación con la madre afecta mucho. Supongo que eso, al estar en edad, educacionalmente también tiene que afectarle, ¿no? Sí, en el ámbito escolar afecta y mucho. Hay muchas investigaciones que
dicen que la relación entre la violencia doméstica y el ámbito escolar tiene consecuencias muy negativas en el rendimiento académico. Presentan dificultades para estudiar, se muestran a veces demasiado perfeccionistas, con ansiedad por los errores que puedan cometer, tienen dificultad para concentrarse, problemas lingüísticos, poca fluidez verbal, problemas de aprendizaje, tienen miedo de ir al colegio, a lo mejor por el temor de ser ridiculizados, absentismo escolar, faltas injustificadas. Si se produce un desajuste en la integración escolar debido a la falta de motivación, de concentración y de atención. Todo ello va unido a falta de habilidades sociales para interactuar con otros, entonces los convierte en dobles víctimas, ya es que los problemas que sufren en su entorno familiar se unen a los que puedan tener en el entorno escolar. Entiendo. Luego, dependiendo de las edades, estas consecuencias pueden ser muy, muy diferentes. Te explico un poquito las etapas. Sí, sí. En la edad preescolar, presencian violencia en el hogar, pueden empezar a manifestar comportamientos que solían mostrar cuando eran más pequeños, por ejemplo, orinar en la cama, llorar con más frecuencia, chuparse el dedo, tienen dificultades para dormir o quedarse dormidos, pueden exhibir signos de miedo, tartamudeo, esconderse, experimentan ansiedad extrema cuando están separados de sus cuidadores. Más adelante, en la edad ya escolar, pueden experimentar sentimientos de culpa, de autocriminación debido al abuso presenciado en el hogar. Este tipo de violencia sobre todo impacta muy negativamente en su autoestima. Es probable que su rendimiento académico se vea afectado, mostrando disminución en la participación en actividades escolares, calificaciones más bajas, tienen menos amigos, se encuentran en situaciones problemáticas con mayor frecuencia, pueden experimentar dolores de cabeza y dolor estomacal. Y luego ya en la edad adolescente, que esto es ya más complicada, porque empiezan a pelearse ya con familiares, a ausentarse de la escuela, se involucran en comportamientos de riesgo, tener relaciones, por ejemplo, sexuales sin protección, consumir drogas, alcohol. Es probable que en esta etapa tienen la autoestima baja, les cueste hacer amigos, también empiecen en peleas, acosar a otros, aumenta la propensión a meterse en problemas. Este tipo de comportamientos es más común en chicos adolescentes que fueron víctimas de abuso en la infancia que en chicas adolescentes. Y por otro lado, las chicas lo que tienen son más probabilidades de aislarse y de experimentar depresión. Los niños que viven en hogares donde un padre es víctima de abuso puede sentirse temeroso y con ansiedad. Siempre están en guardia y siempre se están preguntando cuándo ocurrirá el próximo episodio de violencia. Pues pobres criaturas, la verdad. ¿Y ahora qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo se puede prevenir toda esta violencia? O las consecuencias, más bien. A ver, los servicios de atención primaria tienen un papel importante en la prevención del maltrato infantil, porque son los únicos servicios comunitarios que tienen a un acceso normalizado en las familias en una etapa en que los niños son especialmente vulnerables, los menores de 5 años. Los pediatras y el personal de enfermería se encuentran en una posición favorable para detectar estas situaciones de riesgo. Pueden realizar actividades preventivas, sobre todo en los niños que consideren que están que sean de alto riesgo. A ver, la prevención puede ir dirigida a la población en general, por ejemplo, evitar la presencia de indicadores de riesgo y potenciar los indicadores protectores, sensibilizando a los profesionales de atención primaria para detectar este maltrato infantil, intervenir en foros de educación para la salud, aumentando habilidades en los padres, relaciones educativas, afectivas, cursos de parto, escuela de padres que promuevan la estima hacia la infancia, hacia la mujer. Prevenir el embarazo no deseado entre jóvenes mediante educación sexual en centros escolares, programas de salud infantil, facilitar recursos de planificación familiar, evaluar la calidad del vínculo entre el padre y el hijo, detectando si hay carencias afectivas y evitando castigos correccionales desproporcionados, y identificar puntos positivos y valiosos de los padres reforzando la autoestima. Esto va dirigido hacia lo que es en general la población y ya más concretamente en la población con más riesgo, reconocer situaciones de abandono o trato negligente en el menor. Hay que evaluar estas situaciones en el servicio de protección del menor. Reconocer situaciones de violencia doméstica hacia la mujer para prevenir este maltrato infantil. Evitar a los miembros de la familia, enviar a los miembros programas de parentabilidad individual y grupal para mejorar estas habilidades dentro de los padres, remitirles a centros de desintoxicación o centros de salud mental, colaborar con el trabajador social para definir objetivos,
aumentar las visitas dentro del programa de salud infantil o realizar ya visitas domiciliarias a estas familias que tienen alto riesgo por parte de la enfermería, desde la edad de prenatal. Es crucial identificar y apoyar a aquellos que enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas o perpetradores de violencia. Se debe dirigir los esfuerzos de prevención a la población de riesgo, proteger a las personas vulnerables, prevenir la escalada de violencia doméstica en nuestras comunidades. Una vez identificadas las personas en situación de riesgo, es importante brindarles intervenciones y apoyo personalizado, adaptado a sus necesidades específicas. Esto lo que puede implicar es el acceso a oportunidades de educación, empleo y vivienda segura. Antes de preguntarte por las conclusiones de tu trabajo, si me permites, me gustaría leer un par de testimonios reales que están identificados en tu trabajo de adultos que sufrieron violencia doméstica en la infancia y así vemos eso, ejemplos reales. Voy a leer uno de ellos en el que esta víctima decía: el miedo es paralizante, es irracional, no te deja actuar. Si a eso unimos la total falta de autoestima y el machaque diario, deben entenderlo. Te conviertes en un robot. Solo vives para no molestar al agresor, para proteger a tus hijos. Tú recibes el maltrato a ellos, que no los toquen físicamente. Recibes los golpes por ellos. Crees que no están siendo perjudicados. Esa es la rueda. El desgaste psicológico es total. La verdad que es devastador. Y voy a leer otro último, si me permites, de tu trabajo, que dice: soy la hija menor de un padre golpeador. Viví aterrorizada desde que tengo memoria hasta los 7 años que mis padres decidieron separarse. Fue sumamente difícil buscar ayuda porque en mi familia nadie sabe de los abusos de mi padre. Solo mi madre y hermana, que lo vivieron junto conmigo, y ellas lo ocultaron a todo el mundo. Durante la niñez experimenté ansiedad, sudoración de manos y pies hasta el grado de gotearme, insomnio, ataques de pánico, baja autoestima, nerviosismo, pena, culpa y profunda tristeza. Recuerdo mi niñez siempre teniendo mucho miedo y tristeza. En la adolescencia tuve ideas suicidas muchas veces, pero afortunadamente jamás tuve el valor de llevarlas a cabo. Posteriormente me hice rebelde, fuerte y muy agresiva. Fue muy difícil entender por qué entablaba relaciones conflictivas y muy dañinas con mis novios. Ahora tengo una pareja equilibrada que me mostró que la vida no es así y que algo andaba mal conmigo y que estar triste o muy enojada no era normal. Desde entonces decidí salir adelante, he ido a psicoterapia y aunque aún estoy en el camino al equilibrio y decaigo fácilmente, estoy comprometida en sanarme. Mi más grande reto es poder recordar mi niñez sin sentir dolor de estómago y unas inmensas ganas de llorar. Parte de mi terapia es enfrentar el caso, solo así reunir valor para escribirle esto. Espero mi comentario sirva para apoyar y fomentar sus estudios. Estoy totalmente de acuerdo con el texto. Verdaderamente parece que describen mi infancia. Las personas felices no imaginan cómo se transforma y marca para toda la vida una niñez violenta. Si ustedes me hubieran conocido en la adolescencia, no creerían que soy yo. Bueno, pues la verdad es que es durísimo los testimonios, pero bueno, esperemos que con estas medidas preventivas que se intentan aplicar poco a poco, la realidad de ciertas personas pueda mejorar. Y ya para finalizar este trabajo tan interesante, me gustaría que me contaras las últimas conclusiones y agradecerte muchísimo que hayas participado en esta entrevista. Bueno, María, te voy a contar las conclusiones un poco del trabajo, que son que la violencia doméstica es un problema muy social, es muy complejo. Se produce en un entorno donde los únicos testigos viven puertas adentro, en un entorno de violencia, miedo, inseguridad, guardan silencio por temor, por vergüenza. La mayoría de los casos se afecta a mujer y al menor. Se utiliza a estos menores, directa o indirectamente, como armas para hacer daño a la pareja y no son conscientes de que provocan en ellos un daño que les marcará el resto de sus vidas, como en el testimonio real que has leído, así se puede ver. Parece que son invisibles estos niños, pero están ahí. Y la verdad que a mí me sorprendió el impacto emocional de lo que la violencia doméstica tiene en los niños. Es muy doloroso darse cuenta de que incluso aquellos que no son directamente víctimas pueden sufrir unas consecuencias muy duraderas. He querido exponerlo, he expuesto las consecuencias a largo y a corto plazo a nivel psicológico, que son devastadoras, que es fundamental el entorno de desarrollo.
que estos menores parece que llevan una vida normal como el resto, pero viven dentro de una angustia y un temor que se guardan dentro de ellos y nadie entiende el motivo de muchos de sus comportamientos y por desgracia muchos de ellos acaban en suicidio. Los estudios confirman que estos menores que presencian violencia tienen muchas más posibilidades de reproducir estos actos violentos en su futuro, en su entorno familiar o de sufrir violencia de género en el caso de las mujeres. Si los menores crecen en un entorno familiar saludable y seguro, donde haya comunicación, respeto, los conflictos se resuelven de forma pacífica, donde haya un apoyo emocional, podríamos reducir las cifras de violencia de una manera desorbitante. Hay que reconocer que la violencia doméstica puede ocurrir en un estatus social alto, tanto en los niveles más bajos. La sociedad juega un papel crucial en la protección de estos niños, desde vecinos que pueden estar atentos a discusiones hasta los servicios sociales que se comprometan. Todos tenemos una responsabilidad de que brindar un apoyo. Es muy necesario implementar programas específicos, políticas sociales, y la intervención temprana y el seguimiento es muy importante. Impresiona la resiliencia de muchos de estos niños, por eso han querido incluir los testimonios reales. Es inspirador ver cómo algunos encuentran formas de sobrellevar el trauma y se han construido unas nuevas vidas. Y a nivel social pues se puede hacer más. Lo que comentaba desde estos vecinos que pueden ser conocedores de que hay un problema de violencia en esa casa, que no lo dejen pasar, los profesores que pueden detectar a un menor que puede tener un grave problema en su entorno, y cada vez hay más conciencia social, pero todavía nos queda mucho por hacer. Nos gusta terminar... Sí. No, si quieres leer, María, una última frase de mi trabajo. Claro, vamos a cortar. Lo que te quería decir es, nos gusta terminar el programa con una frase específica. ¿Y tienes alguna para finalizar el programa que te gustaría expresar? Pues sí, hay una que he incluido en mi trabajo, que me gustó mucho, que refleja un poco todo lo que es el estudio. Te leo. Hay muchos ojos que no ven porque sus corazones y sus conciencias no quieren mirar. Cuando estamos ante una mujer víctima de violencia de género y es madre, debemos de tomar conciencia de que estamos ante más de una víctima. Wow, la verdad es que se me pone la piel de gallina. Pues agradecerte eso enormemente, que hayas querido participar en nuestra entrevista. La verdad es que hemos aprendido muchísimo y esperemos que los espectadores pues hayan aprendido y estén alerta a la violencia doméstica que puedan tener en su entorno o en su propia familia, para poder combatirla y acabar ya con esta lacra. Sí, espero que mi trabajo haya contribuido un poco, aparte de dar información, pues eso, que seamos un poco conscientes a nivel social de este problema. Pues muchas gracias y bueno, esperamos contar contigo para futuras entrevistas también. Bueno, ahora acabado el grado, poco a poco iré integrando más en esto y ya os iré informando de más cositas. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Gracias, María. Adiós. Estamos particularmente contentas este año. Ha sido un año repleto de actividades y muchos logros. AFRA Mujeres se congratula de contarles en especial 4 hitos en 2024. Primero, el registro de la instancia que dio origen a la moción aprobada en Jerez de la adhesión de nuestra ciudad a la red de municipios libres de prostitución y trata. Segundo, de ser precursoras del primer certamen literario feminista contra la violencia machista en todas sus formas de cara al Día Internacional contra la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas. Tercero, de la inauguración de la primera biblioteca exclusivamente feminista de la ciudad, la Biblioteca Ana de Miguel, a la que agradecemos siempre su simpatía, su disposición y su regalo. Cuarto hito ha sido especialmente, en el cual estamos especialmente orgullosas, la creación del proyecto Catavinas Podcast feminista, un espacio premiado por el Consejo Provincial de Igualdad de Diputación de Cádiz. Mejores prácticas en feminismo local y rural 2024.
Este año se ha celebrado la 7ª edición del concurso de Buenas Prácticas Feminismo Rural. El objetivo fue valorar y visibilizar buenas prácticas feministas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres de municipios de la provincia de Cádiz. Y nuestro proyecto, Catavina Podcast, ha sido seleccionado en materia de igualdad, desarrollado por las entidades miembros del Consejo Provincial de Igualdad, con un premio valorado en 1.100 euros. Presidenta de la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, María Teresa Domínguez Fernández. Susana, siempre en tu equipo. Como me han dicho que tenía 2 minutos, lo he escrito porque no quiero dejarme nada atrás. Susana, con tu permiso. Adelante, compañera. Estimada Susana Sánchez Toro, estimados miembros del Consejo Provincial de Igualdad de la Diputación de Cádiz, estimadas compañeras, estimadas amigas, hoy me encuentro aquí con el corazón lleno de gratitud y emoción al recibir, en nombre de mis compañeras de la Asociación de Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, este premio. Nosotras somos afromujeres, venimos de Jerez. Este premio a nuestro proyecto Catavinas Podcast, un espacio de difusión online que soñaba con abrir una ventana al feminismo y con avanzar y alcanzar el interés y la participación de mujeres de nuestro entorno. Este reconocimiento no solo es un honor que recibimos quienes tenemos una importante conciencia feminista, fruto de la inquietud y del compromiso con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, de la lucha por la eliminación de cualquier forma de violencia y explotación, sino que también es un tributo a todos los esfuerzos colectivos de las entidades que caminamos en una misma senda. Estamos demostrando que el feminismo es fundamental para crear comunidades mucho más justas y mucho más equitativas. Como dijo Berta Cáceres, indígena, activista hondureña asesinada, lo que nos inspira no son los premios, sino los principios. 2024 ha sido un año muy importante para Aframujeres, asociación sin ánimo de lucro, entre otros, formar parte de este importante Consejo de Igualdad de la Diputación de Cádiz. Para nosotros ha sido y es todo un honor, por integrar plataformas nacionales e internacionales que trabajan por la eliminación de cualquier forma de explotación de mujeres y niñas, como son la Fuerza de las Mujeres, como es la PAP, que es la Plataforma de la Abolición de la Prostitución, o como es la CIAMS. Hemos sido las artífices del registro de la instancia que dio origen de la moción aprobada por el Pleno de la adhesión de Jerez en la red de municipios libres de prostitución y trata. También de ser precursoras del primer certamen literario feminista contra la violencia machista en todas sus formas de cara al Día Internacional contra la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas. De la inauguración de la primera biblioteca exclusivamente feminista de la ciudad, la Biblioteca Ana de Miguel, a la que agradecemos su apoyo y su cariño. Y, cómo no, de la creación de Catavinas Podcast, podcast feminista, un podcast y proyecto original premiado por este Consejo Provincial de Igualdad de la Diputación de Cádiz. Premio que queremos dedicar a nuestras compañeras, en especial a nuestras socias y a todas las mujeres por su fuerza y por su tesón, por seguir luchando por una sociedad más feminista, a todas las feministas en general y muy especialmente a las mujeres rurales, que además son las sostenedoras de este planeta y de nuestro futuro como colectivo humano. Muchas gracias. La calle es nuestra otra vez. El silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez. El silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer.
Recordaros que tenemos una cita el próximo sábado 16 de noviembre. La vamos a retransmitir por YouTube, dentro de nuestros actos de cara al 25 de noviembre. La charla debate, la banalización de la violencia sexual, por Teresa Domínguez, divulgadora, creadora de letraescarlata.org y copresidenta de AFRA Mujeres. Será en nuestro lugar de encuentro, la Biblioteca Ana de Miguel, Espacio Feminista, en la Asociación de Vecinos de la Barriada La Alegría, calle Puerto 25, Jerez de la Frontera. Después de la ponencia brindaremos por el premio que nos ha concedido la Delegación de Igualdad de la Diputación de Cádiz. No puedes perdértelo. Volveremos con una nueva visión en 2025, así que estad atentas a nuestras redes sociales. Seguidnos en Instagram, Catavinas Podcast, y en feministas.radicalesandalucía. Recordad que en X somos Afra Mujeres y Afra Race. En Instagram y Facebook, feministas.radicalesandalucía. Y darle a la campanita de suscripción. Gracias por vuestro interés. Salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres.